¿Por qué digo esto? Porque hace pocos días, una historia de las ideas industriales que publicó Marcelo Ruggeri y Juan Odicio, dos historiadores de la industria. Ellos hablan de una suerte de corto siglo XX industrial, entre 1914 y 1980, emulando a Hobsbawm con su corto siglo XX. ¿Por qué dicen esto? Porque básicamente la historia industrial argentina lo que muestra es un periodo de auge, sobre todo en el periodo posguerra. Nadie discutía la industrialización en 1950, 1960, que ese era el camino hacia el desarrollo, y después en 1980 empieza a perder un poco de peso. Entonces realmente el papel de Bernardo Kosakov en todos estos años, defendiendo la bandera de industrialización, ayornando, mostrando los cambios que se producían, me parece un elemento sumamente importante, sumamente relevante para el desarrollo económico nacional y para particularmente el desarrollo de la academia, las ideas para el desarrollo argentino. Su trayectoria: luego de obtener su título de economista en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a incursionar en el mundo de los estudios industriales y el desarrollo económico. Fue colaborador de destacados economistas, entre ellos Fernando Feinsilver, en tiempos en que estaba escribiendo uno de los textos trascendentales sobre América Latina, y de Juan Vital-Zurruy, después uno de los primeros ministros de Economía de la democracia una vez que se restauró. Interactuó con destacadas figuras latinoamericanas en ese periodo, entre ellos el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, economistas como Aldo Ferrer, Guido Di Tella, otros intelectuales, Constantino Baizos, Raúl Trachtenberg y Oscar Brown. Su pensamiento, como lo ha marcado muchas veces, fue fuertemente influenciado por la obra de Albert Hirschman. Realizó estudios de posgrado en lo que fue la primera escuela de posgrados de economía de la Argentina, el IDES, un espacio donde pasaron muchos de los destacados economistas argentinos en la década de 1980 y 1990, y que fuera también un lugar de encuentro y reflexión en los años oscuros de la última dictadura militar. Tiempo después ejercería la presidencia de esa institución. También en aquellos años cabe destacar investigaciones para el Institute for Research and Information on Multinationals en 1981 y para el INTAL del BID entre 82 y 83. Sus pasos por la CEPAL arrancan en la década del 70, pero en el 83 ya se integra al staff de la oficina de CEPAL en Buenos Aires como investigador en el área de estrategias empresariales y competitividad. También cabe destacar, tras el regreso a la democracia en Argentina, va a asumir tareas muy importantes para reorganizar el Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires junto a otros destacados colegas. Me refiero ahora al capítulo central, la CEPAL. En su trayectoria, en la década de 1980, decía, comenzaría a elaborar una destacada producción intelectual, siempre con el eje puesto en el desarrollo y la industrialización. Los temas centrales abordados en esa década tuvieron que ver con el desempeño exportador del sector industrial, la reestructuración manufacturera ocurrida entre las décadas de 1970 y 1990, nuevas estrategias empresariales en el sector industrial, la conformación de un conjunto de multinacionales argentinas, las reformas económicas de la década de 1990 y su impacto en la estrategia empresarial, la integración con Brasil y el Mercosur, los comportamientos microeconómicos industriales y las miradas de largo plazo sobre el desarrollo industrial. Sobre el primer punto que mencionaba, exportaciones industriales, Kosakov mostraba en varios trabajos junto a colegas como Daniel Aspiazo y Roberto Bizán su papel central en el desarrollo económico y también los obstáculos para su expansión en Argentina, argumentando cómo las transformaciones en el escenario internacional y la tercera revolución industrial agregaban renovados desafíos para el sector. Entre 1988 y 1992 publicaría varios trabajos en dicha dirección, exponiendo las limitaciones y obstáculos existentes, pero también destacando un aspecto ciertamente soslayado en la literatura económica, según la cual la industria argentina había tenido una trayectoria que, por haber estado exclusivamente sesgada al mercado interno, había sido incapaz de generar exportaciones. Esto es un tema que queda fuertemente refutado o cuestionado en la obra de Kosakov. Ya en un estudio del 1992 mencionaba como primera sorpresa que el modelo de industrialización sustitutiva había generado exportaciones industriales que representaban un tercio del total exportado en los años 70. La segunda sorpresa que destacaba Kosakov era que a fines de la década del 80, en un contexto de estancamiento y desarticulación productiva, las exportaciones industriales destacan por su dinamismo y nueva fase de especialización del país. Cerraba dicho estudio señalando que, voy a citar con comillas porque me parece una cita muy relevante, que la experiencia internacional de países como Japón, Alemania y algunas economías del sudeste asiático indican que gran parte de la buena performance económica que exhibieron durante las últimas décadas está sustentada
en la habilidad de asignar sus factores productivos en aquellas actividades en las cuales los riesgos y la competencia inducen los esfuerzos explícitos y premiados destinados a generar ventajas comparativas dinámicas a través de los procesos de aprendizaje. En este sentido, es muy importante rescatar la ruptura de la abusiva orientación mercado internista en la industria argentina y apuntalar este punto de partida hacia un desafío que significa incentivar la asignación de recursos hacia actividades con mayor valor agregado y ser conscientes, atención con esto, de la fragilidad de un modelo de especialización exportadora basada en la expansión de los recursos naturales y actividades manufactureras ubicadas en las primeras etapas de la cadena productiva. Hay realmente un aporte sustancial a la mirada sobre el sector externo en Argentina. En 1993 publica su clásico texto La industria argentina, un proceso de reestructuración desarticulada, donde ensayaba su periodización sobre el desempeño industrial de largo plazo y explicitaba de una forma muy didáctica los rasgos centrales de esa trayectoria, exhibiendo las características de esa reestructuración en los 70 y en los 80. También comienzan a aparecer sus primeros análisis sobre los efectos del plan de convertibilidad, proponiendo la necesidad de introducir una innovativa política industrial. En 1996 publica una investigación sobre estrategias empresariales en el sector industrial, dando cuenta de la heterogeneidad existente en la estructura productiva y de las insuficiencias de la política macroeconómica para reconocer dicha especificidad. Dice Kosakov en ese trabajo que las recomendaciones que surgen en los programas de estabilización y reforma estructural inspirados en el denominado consenso de Washington resultan insuficientes para aproximarse a entender las múltiples facetas que acompañan a la dinámica del cambio estructural. Se destaca la ausencia de un análisis de las respuestas empresariales a la implementación de estos programas, lo que lleva implícito un supuesto de comportamiento automático y no diferenciado a nivel microeconómico, que conduciría a un nuevo patrón de especialización compatible con la disciplina macroeconómica y la inserción internacional. La experiencia evidencia que el fenómeno es mucho más complejo. Luego de esto presenta un análisis muy original desde mi punto de vista, según la cual la microeconomía industrial argentina transitaba en torno a, él lo describe como dos avenidas. Hay una primera avenida, que es la de las reestructuraciones ofensivas. Ahí hay unas 400 empresas industriales que están cerca de la frontera tecnológica, que tienen capacidad de introducir reformas microeconómicas y que explican el 40% del producto industrial. La otra avenida, marcando la heterogeneidad, es donde conviven unas 25.000 firmas industriales, la mayoría son pymes, que explican el restante 60% y son las que sobreviven, ¿no? Si la nota dominante del gobierno militar, del periodo Martínez de Oz, era el cierre de fábricas, en este periodo lo que se observa viene la supervivencia en torno a estrategias defensivas. Y aquí describe muy bien, creo que en esto Kosakov fue uno de los primeros en interpretar esta particular dinámica de un modelo industrial mucho más flexible, en interpretar cómo, según el contexto del ciclo económico y la particular microeconómica, las empresas van armando o desarmando proveedores y reemplazando partes y piezas por productos importados, con lo cual aparece como un tema central la política macroeconómica para generar las condiciones para la inversión productiva y las políticas industriales específicas para poder generar capacidades y darle viabilidad y sustentabilidad a estos planes de negocio, sobre todo en las empresas más pequeñas. Creo que este es un aporte muy importante que hace Benny Kosakov en este periodo. A fines de la década del 90 se volcó a estudiar a las multinacionales argentinas, de ahí destacan varios trabajos, sobre todo uno sobre el grupo Arcor, que tuvo mucha difusión en su momento. En el año 2002, Kosakov fue designado director de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, donde continuó y profundizó su producción intelectual. Creo que uno de los puntos más altos de esta producción se va a plasmar en un documento que se titula Componentes macroeconómicos sectoriales y micro para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es una consultoría que la CEPAL organiza a pedido del gobierno, del Ministerio de Economía, en 2002. O sea, en el momento de la peor crisis, una de las peores crisis de la historia argentina, el Ministerio recurre a la CEPAL y la CEPAL genera un documento que se publica en mayo de 2003 y que realmente creo que no hay problemática o sector relevante que no esté ahí debidamente tratado. Si uno los relee hoy, por supuesto hay temas que tienen que ver mucho con la coyuntura, con la salida de la crisis de la convertibilidad, pero los desafíos de largo plazo tienen una actualidad realmente muy importante. Creo que hay un contenido sumamente interesante para pensar el largo plazo en Argentina a raíz de este documento. En el año 2006 obtuvo el premio Conex de Platino, la figura más destacada de la década en la categoría Desarrollo Económico. En 2010 se retira de la CEPAL sin que esto implique que deje de seguir de producir, por supuesto,
ha mostrado un fuerte compromiso con la universidad pública, ya ha sido mencionado.